Él es Antonio Juárez Navarro. Pues no es posible que el IMSS, por ejemplo, diga, oye, buscamos que los atiendas con calidad, con calidez, con efectividad. Ok, pero tienes 15 minutos, claro. Entonces pues, los obligo a lo imposible y luego los culpo de si algo sale mal con el paciente. Les piden números, pero les exigen que los atiendan como humanos. Hay pocas profesiones en las que estés bajo tanta presión como el médico, ¿no? Sí. En la pandemia, cuando tuvimos en México, tristemente célebre el caso, en Chiapas, el primer médico en el mundo detenido por una controversia derivada de la atención médica dentro de la pandemia por tratar de salvar una vida. Y es algo inverosímil que tuviéramos que ir hasta Chiapas a pelear con un gobierno para sacar a un médico de la cárcel, cuando lo único que hizo fue tratar de salvar una vida. Acaba de recibir recientemente un reconocimiento internacional que a mí me da mucho gusto y mucho orgullo. Y preguntaba a la rectora de Oxford lo mismo, ¿por qué se enfocaron tanto en los derechos multidisciplinarios del médico? Ahora, no estamos hablando de negligencias médicas, ¿no? Sí, estamos hablando de negligencias médicas. La medicina y el médico no son lo mismo. No son perfectos, pero tampoco todos los médicos son plenamente éticos. Porque ¿cuántos casos no escuchamos también, Toño, de pues gente que ni siquiera tiene su cédula profesional, ¿no? Hay médicos, y lo voy a decir con toda apertura, médicos generales haciendo lipoescultura humana, haciendo lipotransferencias literalmente en cocinas de casas. Y ahora también yo quiero que conozcan y que reciban con mucho gusto, tanto como el que me da a mí presentarlo, al doctor en Derecho Penal, Antonio Juárez Navarro. Este doctor lleva más de 20 años de trayectoria en el ámbito penal, protegiendo ¿a quiénes? A los llamados ángeles blancos. Y apenas acaba de recibir recientemente un reconocimiento internacional que a mí me da mucho gusto y mucho orgullo. Él es Antonio Juárez Navarro, les repito, doctor en Derecho Penal. Abogado, ¿cómo estás, Antonio? Buen Muy día. bien, muchísimas gracias por recibirnos. Al un contrario, placer. al contrario. A ver, cuéntanos un poco. De pronto pensamos que sí los médicos, ¿no?, están muy expuestos porque pues de su trabajo depende nuestra salud, de su trabajo dependen vidas y hay muchas emociones, ¿no?, vinculadas con este gremio. Platícanos, ¿cómo empiezas tú a involucrarte justamente con los ángeles blancos que bien tienen recibido su nombre? Pues primero que nada detectamos una carencia muy grande en cuanto los vimos solos, los sentimos vulnerados, vulnerables. Tú sabes mejor que yo que el desmantelamiento de la salud pública no es de ahorita. Nuestros gobiernos lo han venido haciendo hace mucho tiempo. Y más allá del tema político, pues los vemos vulnerables en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Secretaría de Salud, en todos los hospitales vemos pues la cara del hospital. Al final del día pues es el prestador de servicios de atención médica, llámese enfermera, llámese médico. Y pensamos que por ver un hospital grandote tiene todo, pero en realidad detrás de bambalinas pues los vemos sin medicamento, sin laboratorio, sin los estudios complementarios, y al final eso los vulnera, pero no solo a ellos. Vulnera al usuario de servicios de atención médica, al paciente, que somos todos nosotros, ¿no? Entonces, al detectar esta carencia, nos dimos cuenta que estaban solos y hace 20 años empezamos con esta firma de blindaje médico. ¿Y qué es lo que haces exactamente? Nosotros procuramos, en resumen para tu audiencia, procuramos ser como un engranaje para que el paciente sepa que el médico no se forma para dañarlo y que el médico recuerde que el paciente no se quiere enfermar para demandarlo. Partiendo de esa base, hacemos una serie de protocolos jurídicos y el médico básicamente nos paga una iguala anual, como si fuera un seguro, pero algo personalizado y más humano, donde ellos nos tienen que hablar desde el momento en el que ya sufrieron una vulneración. A veces esa vulneración ni siquiera es el paciente o su abogado. A veces es el propio jefe del servicio que le dice, oye, ya no recetes esto porque no hay. Oye, ya no mandes laboratorios porque no tenemos. Y ahí nos llaman y decimos, ¿sabes qué? Hagamos esta acta circunstanciada. Son muchas cosas. Nosotros tenemos 35,000 médicos agremiados.
Y al mes recibimos más de 700 solicitudes de asesorías vía telefónica en nuestro call center. Ya. Ya cuando los demandan una Que vez... no necesariamente se va a un litigio, digamos. La idea es, por eso se llama blindaje médico, que hagamos cosas para que eso no se complique. Nuestro negocio es que no se complique y que ellos se sientan más tranquilos. ¿Cómo qué puedes hacer? ¿Qué se puede hacer, Antonio? Por ejemplo, a veces simplemente el médico te dice, ¿sabes qué? Me están pidiendo un resumen clínico, yo ya no sé si entregarlo. Porque pues vino el abogado, no sé qué, entrégalo, pero habla con el paciente y explícale lo que pasó. Explícale y dile, ¿sabes qué? Lamentamos muchísimo lo que pasó con tu familiar, hicimos todo lo que pudimos y a veces eso evita una demanda. Porque a veces el médico se asusta y no sabe qué hacer y cae en manos de abogados muy inexpertos o que dolosamente le dicen, no, ya no contestes, bloquea tu comunicación y eso puede evitar una demanda. Ahora, la demanda, por ejemplo, de un paciente, ¿va directo en contra del médico o de la institución para la que trabaja? Podría ser en contra del médico y tiene la opción el paciente de hacerlo en contra de la institución o hospital privado, pero comúnmente es más en contra del médico, porque lo encuentran más vulnerable y el Vox Populi, la sociedad no quiere pelear contra un gran hospital, prefiere pelear contra un médico. Ya. Ahora, no estamos hablando de negligencias médicas, ¿no? Sí, estamos hablando de negligencias médicas porque nuestro servicio, esa es la parte preventiva. La parte correctiva es cuando ya hay un litigio, ya hay una denuncia, una querella, una demanda en vía civil, propiamente dicho, nosotros nos obligamos a defenderlos, a correr con los gastos durante el proceso y si perdemos, nosotros nos obligamos a pagar con nuestro patrimonio propio. Okay. Es decir, hacemos lo preventivo de nosotros, de la empresa. Somos la única empresa en Latinoamérica que lo hace con su patrimonio sin ser una aseguradora. Y eso nos obliga a defenderlos con nuestros propios abogados, socios de la firma. Ya. Que se dan muchos casos de negligencia en este país, demandas por negligencia. Muchísimos. Muchísimos. Y muchas de ellas son muy mal atendidas. Al año, de los 135,000 médicos que tenemos, llevamos cientos de casos. Pero hay cientos de casos que nos buscan, que no estaban en nuestro servicio y que ya están en una situación jurídica complicada, mal llevada, que no los defendieron, que no aportaron periciales o que sus propios abogados les dicen, hay que dar dinero, hay que pagar. Y esto pues genera un vicio social. ¿Y qué pasa cuando sí hay una negligencia médica? Sí existen negligencias médicas. Las hay. No, sí las hay. O sea, al final del día recordemos que la obligación del médico, pues nadie está obligado a lo imposible y el médico es científico y humano y la medicina es ciencia y arte. Entonces la obligación del médico es desplegar una serie de conductas que están regidas en la Lex Artis. Los cánones que rigen qué es lo que se debe hacer con un paciente. Cuando el médico actúa fuera de esas reglas y se genera un daño, ahí hay una negligencia, por decirlo de manera muy coloquial. Sí existe y ¿qué pasa? Nuestro servicio va enfocado a aquellos médicos que están comprometidos con el rigor científico, pero cuando enfrentan la demanda, muchas veces el abogado del paciente no sabe nada de medicina y dice, no, aquí hay una negligencia. Y entonces enfocan su juicio o su prejuicio sobre la negligencia en función al duelo del paciente. Claro. Y el paciente vulnerado, dice, ok, demandemos, porque en el duelo pues está la búsqueda de un responsable. A veces después de 8 años se dan cuenta que nunca tuvieron razón, que ya invirtieron o desperdiciaron 8 años de su vida y que ya tenemos una sentencia absolutoria para el médico. Entonces ya sufrió el paciente, ya sufrió el médico, ya se desgastó ambas partes y al final a veces sí había una responsabilidad pero de la institución y no demandaron a la institución. Ya. Entonces sí existe. Nosotros cuando vemos un acto franco, no de negligencia, sino de abandonar a un paciente, y quiero aclarar que sí lo hay, no son perfectos, pero tampoco todos los médicos son plenamente éticos. Sí hay quienes no lo son, lo aclaro y lo digo abiertamente, y ustedes los mexicanos lo saben. Sí hay médicos que abandonan al paciente, sí hay médicos que no que operaron mal, sino que hicieron algo que no era necesario para el paciente. Sí lo Abusos, hay, y eso exceso. Nosotros no lo defendemos. Nosotros estamos para... Pero ¿y si es agremiado? ¿Qué pasa? Nuestros propios contratos dicen que ellos se obligan a actuar con estricto apego a la Lex Artis médica adecuada al caso del paciente. ¿Cuáles son los principios rectores para el médico? Primero, no dañar. Primum non nocere. Segundo, es buscar lo mejor para el paciente. Y de ahí viene desplegar una serie de conductas científicamente aceptadas de acuerdo a lo que tiene. Y ahí entramos en las carencias del sistema, ¿no?
pues si no tengo nada, bueno, pues por lo menos dile al paciente que no tienes nada. No cubras a la institución. Dile, no tengo con qué hacer las cosas, pero ¿en qué más te ayudo? Hago lo que sí puedo. Que seguramente también se ven vulnerados por la propia institución, ¿no? Sí, pues que, están entre la espada y la pared. Claro, que les han de decir, no digas. No digas. Y te convierte en cómplice. Pues al final, la obligación es del Estado mexicano de proveer salud a los mexicanos, no al médico. Ahora, ¿qué pasa? Supongo que deben de ser muy rigurosos en la empresa a quienes agremian, ¿no? Porque cuántos casos no escuchamos también, Toño, de pues gente que ni siquiera tiene su cédula profesional, ¿no? Y que practica pues cualquier tipo de procedimientos, ¿no? Sí, se ha dado mucho el intrusismo médico y el abuso. Hay médicos, y lo voy a decir con toda apertura, médicos generales haciendo lipoescultura humana, haciendo lipotransferencias literalmente en cocinas de casas. Definitivamente estamos en contra y señalamos pues cruelmente esa situación porque es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Sí los hay médicos cirujanos que no son plásticos, estéticos, reconstructivos y pues saben lo quirúrgico, pero no tienen una cédula avalada por la Secretaría de Educación Pública, expedida legalmente, ni un consejo de la especialidad y están operando. No quiere decir que no sepan, lo que quiere decir es que no están legitimados para hacerlo y no deben tocar a un paciente. No están legitimados para hacerlo. Y sí lo hacen y ponen en riesgo a la población y hacen que, como dicen, por unos pagan otros, que la población piense que todos los médicos son iguales. Y pues no es así. Ahora, ¿esta empresa es única en América Latina o cómo es? Fíjate que nosotros no lo pensamos así, pero desde que la empezamos a confeccionar, la hicimos en función a todo lo que no había, a todo lo que no les daban. Eso nos ha llevado, este premio, por ejemplo, de Oxford, fue icónico para los mexicanos, no para nuestra empresa, para los mexicanos, porque pues, fue un acto de innovación. Y preguntaba la rectora de Oxford lo mismo, ¿por qué se enfocaron tanto en los derechos multidisciplinarios del médico? No nada más es pago si pierdo o te defiendo, sino tenemos un área, por ejemplo, de blindaje psicológico. Hay médicos que nos llaman y dicen, he tenido ideas suicidas, no sé qué hacer. Hay muchas cosas que son aledañas al gremio médico que buscamos sí hacer. Pues dicen que la lisonja en boca propia suena a vituperio, pero sí tratamos de hacerlo de manera sui generis. Tratamos. Ya. Porque supongo que hay pocas profesiones en las que estés bajo tanta presión como el médico, ¿no? Porque además pues va mucho involucrado, es decir, por más que no te quieras involucrar emocionalmente, pues estamos hablando de la salud de tu prójimo y de la vida de seres humanos, ¿no? Yo creo que no hay una profesión más humanista que la ciencia médica. Ahí entra otro tema que es la industria de la medicina. La medicina y el médico no son lo mismo. El médico es aquel científico humano, artesano y a la vez científico que busca desplegar una serie de conductas para tratar de proveer de bienestar a su paciente, entendiendo que el paciente es un ente biopsicosocial, emocional, espiritual, etcétera. Y el médico, pues tú te acordarás, me imagino, hace un par de décadas el médico era alguien muy respetable, muy respetado. Lo que él decía pues era la escucha de la familia, el guía de la familia. Hoy por hoy el médico, tú con Google o con ChatGPT puedes decir, no, lo que dijo está mal. Pero no tomas en cuenta que él tiene que tomar una serie de factores biopsicosociales del paciente. Y no le hagan caso a Google porque Google te mata la primera consulta. ¿Sí? Verdaderamente. O a lo mejor te va bien en tu sintomatología, claro, pero Google no va a tomar en cuenta. Un problema de salud serio, está cañón. Claro, y al final los hemos ido vulnerando, digo, todos como sociedad, pero yo creo que también más el sistema, la industrialización de la salud. No es posible que el IMSS, por ejemplo, diga, oye, buscamos que los atiendas con calidad, con calidez, con efectividad. Ok, pero tienes 15 minutos para hacer un interrogatorio por aparatos, órganos y sistemas, explorarlo por aparatos, órganos y sistemas, sacar frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, tensión arterial. Y si sigo con lo que tienes que hacer en esos 15 minutos, me tardo los 15 minutos en describirte. Sí, claro. Entonces, pues, los obligo a lo imposible y luego los culpo de si algo sale mal con el paciente.
Les piden números, pero les exigen que los atiendan como humanos. Es algo que es contradictorio. Déjame irme unos cuantos años atrás y hablar de la pandemia, la vulnerabilidad de los médicos ahí, ¿no? Pues tú me entrevistaste en la pandemia cuando tuvimos en México, tristemente célebre el caso, en Chiapas, el primer médico en el mundo detenido por una controversia derivada de la atención médica dentro de la pandemia por tratar de salvar una vida. Dices, oye, no puede ser posible, o sea, se está criminalizando. Se supone que en la pandemia es cuando más los valoramos a nivel mundial. Se supone, caray. Y en España les aplaudían, y en Italia les aplaudían, y aquí los metíamos a la cárcel. O sea, y es algo inverosímil que tuviéramos que ir hasta Chiapas a pelear con un gobierno para sacar a un médico de la cárcel, cuando lo único que hizo fue tratar de salvar una vida. ¿Por qué ocurrió eso? Recuérdame. Primero fue porque falleció, y en paz descanse, y lo lamento mucho, una persona de un partido político cuya hija demandó que el médico les había pedido una bomba de difusión, que por cierto no tenían. Así empezó. Después, ya detenido, ya que vieron que había resistencia, empezaron a decir que también había un tema de acoso sexual. Me acuerdo. Ya cuando salimos en las ruedas de prensa dijimos, pues, ¿sabes qué? Pues está muy raro, o sea, ¿dónde está el desfalco al ISSSTE? ¿Cuántos millones faltan? Resulta que el doctor estaba pidiendo y exigiendo cosas para salvar vidas y utilizando cosas que tenían en el hospital reservadas para cierto grupo nada más, para tratar de ayudar a todos. Y dentro de ese autoritarismo quizás pisó callos, no lo sé. Lo que sí sé es que en las audiencias de vinculación a proceso, en las audiencias de cambio de medida cautelar, totalmente inverosímil el actuar de la autoridad en aquel entonces. Afortunadamente se logró. Logramos sacarlo a prisión domiciliaria, después se acabó el caso, pero no es posible que tengamos que luchar contra los gobiernos por hacer valer el principio general de inocencia, de presunción de inocencia de los gobernados, y más de los médicos, y más dentro de una pandemia. Sí, qué cosa. Ahora, ¿qué pasó con los médicos en la pandemia? Porque hasta manifestaciones hubo, no tenían ni insumos, ¿no? Y se estaban jugando la vida, literalmente. Sí, nos tocó conocer casos de médicos que dejaron a toda su familia completamente sola porque perdieron la vida. Papá, mamá, ambos médicos, y la niña solita, y la empresa tratando de ayudar. O sea, casos que nos ponen la piel chinita, pero pues tú sabes que los seres humanos olvidamos un poquito más fácil cuando ya pasaron las cosas. Creo que sirvió mucho para unirnos como sociedad y para valorar. Un reconocimiento y una revaloración de nuestros médicos y enfermeros. Sí, yo creo que sí. Y también el hecho de que sean tan poco valorados por las instituciones, creo que en esta transición puede llevar a que ellos mismos hagan una transición a valorarse un poco más, y quizás yo conozco muchos médicos que han dejado las instituciones y que ya no quieren trabajar ahí, sobre todo especialidades escasas, oftalmólogos, retinólogos, oncólogos quirúrgicos, que dicen, no, yo lo hacía por ayudar, pero es que no, ya no puedo. Y está mal porque muchos se van a perder de ese servicio, pero también está bien porque lo necesitamos acá afuera haciendo otra cosa por alguien más. Y hay quienes están haciendo sus prácticas. Yo conozco unas historias que seguramente pues, tú nos puedes compartir, Antonio, de muchas historias donde quienes están haciendo o sus servicios, sus prácticas, etcétera, los dejan, o sea, días enteros. ¿No? Sí, hay una militarización que yo estoy en contra. Creo que por un lado sí hay que ser muy rigurosos con los educandos, los internos de pregrado, los residentes. Sí, pero más allá de la generación, ¿no?, de cristal o no, yo lo que creo es que la enseñanza académicamente hablando, y está comprobado científicamente, se puede absorber mejor cuando es dada con pasión y amor que con militarización y castigo. O sea, yo los he visto y realmente es una miseria lo que se les paga en las residencias médicas, es una miseria, pero también los he visto deprimidos, los he visto en un tema de quitarse su propia vida. De suicidio, sí, lo ha habido. Recientemente aquí en Ciudad de México hubo una anestesióloga que se quitó la vida durante la residencia. Después salió que tenía algunos temas de salud mental, pues ¿cómo no tenerlos? ¿Cómo no tenerlos si es casi imposible? Ahora en México habemos cerca de 130 millones de mexicanos y tenemos cerca de 370 y algo mil de médicos. Sí, no. Es una cifra
que suena hasta risible, ¿no? Entonces tenemos que Y hay valorarlos lugares más. donde no llegan o no quieren estar los médicos. No quieren estar, no quieren ir porque no se les valora, porque también cuando estaba como secretario de gobierno Adán Augusto, llevamos algunos escritos y solicitamos que se pusieran medidas de protección para garantizar la seguridad y la vida en Durango durante ese periodo de mandato. Llegó un paciente y disparó a un interno de pregrado, Eric, recuerdo su nombre, y hubo mucha consternación. Eric era un joven ejemplar y simplemente una persona que abusó de las drogas, pero pues los guardias que se tienen en ese tipo de unidades, con todo el respeto, son personas que solo están para abrir y cerrar una puerta. No le estamos poniendo como sociedad la atención que debemos a los médicos para pagarles mejor, para incentivarlos, para que realmente sea un honor estudiar medicina y no una carga. Sí. Ahora, me dices que ahora que te dieron el reconocimiento a ustedes como empresa en Oxford, les decían que cómo fue o cómo se les ocurrió. ¿Esto fue derivado de un asesoramiento legal que hicieron o cómo fue o cómo se dieron cuenta de la necesidad de que hubiera una cosa así, Antonio? La verdad es que empezamos a defender a algunos médicos y las empresas que yo le llamo la mafia de la mala praxis. O sea, en resumen y siendo muy franco abusan del médico por todos lados. O sea, lo común es que el médico tenga un problema, llame a su aseguradora y así empezó, porque nos dimos cuenta, pues llámale a tu aseguradora. Entonces llamaba y le decían, no, a mí avísame hasta que te demanden, bye. Ya me demandaron, bueno, déjame buscar un abogado, luego te busco, bye. Oye, ya me vincularon a proceso, estoy detenido, bueno, aquí las letras chiquitas dicen que no, bye. Oye, esto, no, bye. Y dijimos, sí, están solos, hagamos algo. Primero empezamos con 10 médicos, con 100 médicos. Yo vengo de una familia muy humilde. 10, 100, tocando puertas. Los primeros 5 años fueron duros, de llegar a 800, a 1200. Después de 2015 para acá fue cuando empezamos a crecer más, a 10,000, a 15,000, a 18,000, a 22,000, hasta 35,000. Que habla de una necesidad, ¿no? Claro. De la solución de un conflicto y la agremiación de un grupo vulnerable que dijo, sí hay soluciones aquí, sí me pueden dar una solución, sí crearon un servicio que sí necesito, porque aparte ellos tienen sus seguros. O sea, de los 35,000 médicos que tenemos, ellos tienen, creo que el 80-85% tienen un seguro de responsabilidad civil. Y a pesar de que la institución se los descuentan vía nómina sin preguntarles, se los imponen, ellos dicen, no, es que yo ya sé que ahí no me sirve, yo necesito estar con ellos y nos buscan y nos pagan aparte, por algo que se suponía que ya tenían. Ya. Entonces era... Pero que no les daba resultados. No les da resultados. Aparte, muchos de esos seguros son contratados por una institución o por su sindicato y su cliente millonario de la aseguradora, pues es el sindicato, no el médico. Claro. Entonces prefieren quedar bien con la institución que con un médico, ¿no? Pues que lo metan a la cárcel. ¿Y esto es un despacho de abogados? ¿Están en toda la República? ¿Cómo funciona? Blindaje Médico es una firma. Tenemos, más que un despacho, es una firma donde tenemos peritos, criminólogos, grafólogos, peritos en psicología. Como una aseguradora. Es una empresa, pero todos estamos de base en donde tenemos, como puedes ver, un área de redes, de marketing, de comercial. Es más bien una empresa toda enfocada a dar servicio a nuestros médicos. Ya. O sea, tenemos todo un call center 24/7 y esa es otra cosa que a veces dicen, oye... Y les dan de inmediato acceso. De inmediato, 24/7. Ya. Hay veces que a mí inclusive me buscan, oye, no me contactaron en el call center, ¿me puedes atender? Hace rato, una doctora, sí, a ver, déjeme, le marco. No, ya me contestaron, pero sí son muchas las peticiones. Ya, de toda índole. De toda índole, a veces son urgencias sentidas de que es que ya tengo miedo, yo no quiero ejercer. Una doctora que le mando un saludo, Claudia de Monterrey, Eloína, que aprecio mucho, ya no quiero ejercer en México. O sea, yo tengo un niño con estas características en su salud, me quiero ir a otro país, ayúdenme para irme a vivir a Alemania. Ya no quiero ejercer aquí. Sí, Claudia, vamos a ver qué podemos hacer. Déjame te ayudo a ver en qué puedo. ¿Por qué no quiere ejercer aquí? Porque no es segura su ciudad. En Nuevo León dice que hay muchos índices delictivos, porque no es bien remunerada, porque los servicios de salud a los que tiene necesita acceso para su hijo no son adecuados. Entonces dice, bueno, yo sé que hay programas de salud en Alemania. Y volviendo al tema de Oxford, era lo que nos decían, oye, esto no hay aquí, ¿ya lo pensaron aquí?
Oye, otro, Carlos Cuadrado Gómez Serranillos de Madrid, decía, hagamos blindaje médico en España, en Estados Unidos, en Miami, voy el siguiente mes, porque dicen, es que sí hay seguros, pero no hay un servicio integral que vea por todo esto, y los médicos están interesados en tener esto acá, Claro. con abogados de acá, que realmente le respondan de manera multifactorial, multidisciplinaria. Ya. Y dan asesoría en toda la República Tenemos Mexicana. en toda la República Mexicana. Ya. Hay días que tenemos audiencias en 10 ciudades a la vez, en un día, con diferentes ¿Cuántos abogados. son ustedes en la empresa? Pues yo pienso que debemos andar por las 300 personas de manera directa. Otra cosa es esa que a veces dicen, oye, ¿por qué no tienes un despacho en Tuxtla Gutiérrez? No, y no quiero. ¿Por qué? Porque el gremio jurídico es muy corruptible. Entonces, si yo contrato a un abogado externo, y lo digo con mucho respeto, de pronto te dicen, no, hay que pagar, es que quieren un arreglo. No se puede hacer nada. Y como ellos no son dueños del dinero que se va a pagar si pierde, pues no les Ya. importa. Entonces, los que tenemos un Prefieres compromiso mandar. económico que, pues, Adela, si tú lo vas a defender, es tu dinero, ¿estás dispuesta a perder? No, pues claro que no, déjame ganar. Claro, ¿no? claro. Y ya cuando no, pues a veces sí hay que decir, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a esta familia. Lo hemos hecho. No tiene razón, pero ayudemos al niño. El niño está mal. Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ayudarlo. Ya. Y ya el doctor a veces dice, no, yo pongo también en mi bolsa. Y a veces he visto como un paciente que quería demandar a un médico termina abrazando al médico diciendo, gracias por ayudarme. Yo sé que usted no lo hizo mal, que no es su culpa, pero gracias. Y eso pues es de lo bonito que nos da esta profesión. Claro, claro. Tratar de reconstruir ese vínculo. Oye, y también enfermeros, ¿no? Médicos y enfermeros. Todo el personal. Todo el personal de salud. Todo el personal de salud. Sí, hemos visto técnicos auxiliares, radiólogos, claro, demandados, claro. laboratoristas, químicos. ¿Por qué? Por un equivocar error un en- diagnóstico, por cruzar mal una muestra, por una hepatitis, por una infección en una toma de muestra. O sea, la salud es un tema, bueno, tú lo sabes, Sí, súper sí, delicado. sí, muy delicado, muy delicado. ¿Y dónde los pueden contactar, Antonio? Está muy interesante, la verdad. Pues bueno, en redes estamos como Blindaje Médico, mis perfiles personales todavía los manejo siempre yo, estoy como Antonio Juárez, y pues las redes de Blindaje Médico están ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook, y pues estamos para servirles, ¿no? Para tratar de apoyarlos, apoyar, ¿no? apoyarlos. Y ser lo más justos posible, ¿no? Ser lo más justos Sí. posibles. Blindaje Médico en todas las redes sociales y Antonio Juárez en todas las redes sociales. Gracias. No, gracias Muchas a ti, gracias Adela, y un mucha placer suerte. saludarte. Un gusto. La vez pasada no fue por teléfono, creo. Fue telefónica. Vía, fue telefónica. Sí, fue telefónica. Pues un gusto tenerte por aquí. Muchas Muchas gracias, No, Adela, gracias. y a toda tu Muchas audiencia. gracias.